Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día, otra señal que nos da Lucas 8, significa resurrección, porque es la composición de 7 más 1, el primer día de la semana, es decir, la nueva creación. Por eso el 8 representa la resurrección. Vinieron al 8º día para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre. Le decían Zacarías, pero Isabel, reprendiendo, dijo: no, sino Juan será llamado. Y le dijeron: ¿por qué? No hay en tu parentela nadie que se llame Juan. Y hablaron por señas a su padre para que les dijera cómo le querría llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Pero por qué se maravillaron? Porque la costumbre que tenían en ese tiempo era que tenía que tener un nombre relacionado generalmente con el abuelo del niño. Y por eso todos querían nombrarlo Zacarías. Querían nombrarlo como al padre. Y entonces se maravillaron de que no siguiera las costumbres judías, sino que decidiera colocarle Juan, porque significa Dios se ha compadecido. Es decir, Dios ya se compadeció de ver la esterilidad, la caducidad de la enseñanza judía, y ahora ha querido manifestar la plenitud suya, la plenitud de Dios en todo este nuevo pacto. Y entonces enseguida fue abierta la boca de Zacarías y se desató su lengua, y habló Zacarías bendiciendo a Dios. Y fue una extraordinaria reverencia, es decir, la gente se llenó de temor, sobre todo los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas que estaban sucediendo en Jerusalén. Y todos los que las oían, las conservaban en lo más profundo de su mente subconsciente, diciendo: ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces podemos colegir que en su bienaventuranza Dios se había compadecido, rescatando a su pueblo, liberándolos del judaísmo y estableciendo el cristianismo, la adoración al Mesías. Ese es el cristianismo, no el que hayamos sido separados de la Iglesia católica. Los cristianos no son los protestantes. Los cristianos son aquellos que adoran al Mesías, al Cristo, al que había de venir. Y enseguida Zacarías hizo la siguiente profecía. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó para darnos el conocimiento de su salvación, para iluminar a los que están en tinieblas y en las sombras de la muerte, en la casa de David su siervo. Los judíos que seguían la ley mosaica habían sido rescatados de las tinieblas e iluminados por la salvación de Jesús el Cristo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron,
para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de entregar. Y si vamos a Génesis 15:1, dice claramente: después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso fue justamente lo que estaba recordando Zacarías de por qué Dios se acordó de nuevo. Que sin temor fuimos librados de nuestros enemigos, le serviremos en santidad y en justicia delante de su amada presencia todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando reconocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente. Acordémonos que el oriente es la iluminación, donde viene la iluminación. Por eso los magos vinieron del oriente. Y lo que está diciendo Zacarías es que su hijo iría delante de el Hijo de Dios, para que se cumpliera toda la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de hacerlo sobremanera grande, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por los caminos de la paz. De esta manera, Zacarías soltó la lengua y se atrevió a hablar del fin del judaísmo, que se había convertido en enemigos de Dios y del hombre, y que se encontraban en el templo sacrificando animales muertos para un Dios que estaba vivo. Esos judíos fueron los que contemplaron el nacimiento de Jesús como Mesías, y que por seguir las viejas tradiciones y las viejas enseñanzas decidieron matarlo, sin conocimiento ni sabiduría ni inteligencia de la salvación que el Mesías traería para sus hijos, porque ellos se encontraban en las tinieblas y en las sombras de la muerte espiritual. Y como vimos, lo que sucedió con Adán y Eva, murieron espiritualmente, y de esa muerte espiritual vino la muerte física. Y termina el primer capítulo de Lucas en el versículo 80 diciendo: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día en que se mostró a Israel. Entonces, queridos amigos, como podemos darnos cuenta, aquí en el primer capítulo del Evangelio de Lucas aparece la información clara y diáfana de el conocimiento que tenemos que tener teológico e histórico de lo que en realidad aconteció. Si pudiéramos hacer un resumen, Lucas nos está diciendo claramente en el capítulo 1 de su Evangelio que Jesús el Cristo viene a quitar la vieja y vana manera de vivir del pueblo judío, y les dice que a través del Mesías podrán convertirse en el pueblo de Israel, aquel que busca a Dios y lo encuentra. Se dirige a Teófilo, aquel que busca con diligencia amar a Dios. Y cuando yo amo algo, lo procuro. Trato de estar en absoluta comunión con eso que amo, con aquello que amo. Gentiles amigos, vamos a continuar
con el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, donde vemos toda la esencia del nacimiento de Jesús el Cristo, del nacimiento de Juan. Gentiles amigos, los espero en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Los invito a que, si les ha gustado esta investigación que estamos haciendo, la compartan para que podamos irnos posicionando en el conocimiento de aquellos que, como Teófilo, están buscando diligentemente amar a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias, gentiles amigos.